Xavi de la Osa, bienvenido a Prismas del Fútbol. Hoy tenemos un episodio diferente porque eres un perfil muy diferente de todos los que han venido por el podcast. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho traer gente de todos los ámbitos, de todos los departamentos de los clubes. De hecho, por eso se llama Prismas del Fútbol esto, ¿no? Porque quiero conocer cómo trabajan los profesionales alrededor de lo que es el fútbol con una visión global. Y dentro de esa visión global, pues no puede faltar alguien que está centrado en comunicación y en, bueno, redes sociales y todo lo que incumbe la comunicación de los clubes. Ahora nos contarás un poco en qué club estás. Antes de nada, bienvenido y deseando pues conocer un poco tu trabajo que para mucha gente será muy desconocido. Pues Nacho, te lo agradezco mucho esta presentación y tu invitación al podcast, porque al final, bueno, el mundo del fútbol tiene muchos prismas y normalmente siempre se centra en lo mismo y mola bastante, la verdad, que te centres en este prisma comunicativo, porque al final somos un actor también más de todo este entramado y bueno, pues abierto a contarte todo y más sobre el trabajo que realizamos. Yo soy un firme defensor de que la comunicación, tanto ya no solo hablamos de clubes, sino hablamos de entrenadores, de técnicos, de directivos, de jugadores, por supuesto, es vital en el mundo del fútbol, que las cosas en gran medida es cómo se cuentan, no lo que sucede. Entonces, yo en mí vas a encontrar una persona que va a estar muy de acuerdo en muchas de las cosas que tú dices y también quiero que este podcast sirva un poco para que la gente que piensa que no es importante o que piensa que a lo mejor no, pues no es tan. Hay otras cosas que son más decisivas, pues cambiarle un poco esa perspectiva oye, dar valor a lo que haces. Entonces, antes de nada, me gustaría empezar con tu trayectoria hasta la fecha, pues qué formación tienes, cómo te metiste en el mundo del fútbol y hasta el día de hoy. Pues mira, yo estudié periodismo, toda mi vida había querido ser narrador deportivo y bueno, pues cuando me metí en la carrera me desencanté un poco de lo que es el mundo del periodismo en sí, muy difícil, mucha competencia, muchos intereses y bueno, pues de rebote casi que caí en la comunicación corporativa. Y bueno, previamente sí que había hecho redacción de artículos online para varios medios, había creado algún podcast y nada, pues también comencé a hablar de fútbol femenino, también se cruzó un poco de casualidad en mi camino y eso me llevó al Europa, al Club Esportivo Europa, que es donde trabajo actualmente y curiosamente acabé ahí también de rebote porque yo tenía que hacer las prácticas universitarias en una radio y por el COVID me anularon esas prácticas y nada, pues buscando sitios donde poder realizar estas prácticas, caí en el Europa, que es un club en el que había jugado un amigo mío de infancia y mira, pues envié el mail, hice las prácticas ahí, vi ascender al equipo masculino a Segunda Federación por primera vez, me hice socio, terminé las prácticas y un par de meses después me llamaron y aquí pues ya llevamos 3 años. Aquí liándola un poco. Ahora hablaremos un poco de qué es lo que haces dentro del club y demás. Sobre todo, cuando yo conocí tu perfil, no pude evitar fijarme que habéis estudiado periodismo, que es lógico, ¿no? Porque el tema de comunicación, pues obviamente el periodismo es lo que más se parece. En ese sentido, yo cuando tuve que decidir qué carrera quería escoger, quise hacer algo enfocado en el deporte, en el fútbol. INEF pues, fue una de las opciones, lo que pasa es que siempre hay complicaciones a la hora de encontrar trabajo. Y otra opción que tuve fue periodismo, pero claro, tengo un tío que llevaba muchos años trabajando como periodista y me dijo, si puedes, no estudies periodismo, es muy complicado, luego meter la cabeza, hay mucha competencia, mucha gente en el mundo del periodismo deportivo. Él no se dedica al sector deportivo, pero me lo dijo y cambié por completo mi enfoque de estudiar. ¿Has hablado tú de ello? Cuéntanos qué dificultades hay en el mundo del periodismo, sobre todo a la hora de empezar como tu carrera profesional. Bueno, al final es un mundo bueno, al menos el periodismo deportivo, que es lo que entre comillas conozco más o tengo más por la mano, es un mundo muy cerrado y donde hay mucha gente para muy pocos puestos reales. Entonces, sí que es verdad que yo me fui, digamos, de ese mundillo muy pronto, porque al final no llegué a conocer la oportunidad de cobrar por ello. Ujú. Pero claro, ahí está el embudo, ¿no? Que al final trabajas muchísimos años gratis, explotado y al final pues ves que esa oportunidad no llega. Después también, pues obviamente muchos intereses de por medio,
mucho contacto, mucha competencia también entre compañeros y bueno, pues al final tampoco dista mucho de lo que seguramente son otras profesiones, ¿no? Pero claro, como es la nuestra, pues yo te lo cuento desde esta perspectiva. Y luego también es verdad, a mí al menos me pasó, también era bastante más joven que ahora, pero que tenía la sensación de que eras enemigo de todo el mundo. O sea, al Ujú. final siempre pues criticabas algo, eso que criticabas siempre se te volvía en contra y bueno, pues al final de mente tienes que estar fuerte porque desgasta bastante. Me recuerda mucho, veo muchos paralelismos con el mundo entrenador, que también es un poco así, pues empiezas, todos son tus enemigos porque son tu competencia para entrar en los pocos puestos que hay. Es un mundo también complicado y seguramente la gente que sea entrenador y periodista, que tengo algún amigo que es así, se verá súper reflejado aquí. En ese sentido, antes de empezar a hablar un poco del trabajo que haces en tu día a día, me gustaría también que, como tú sí que eres joven y has conseguido pues, llegar a un puesto pues, dentro del mundo del fútbol de cierto nombre, ¿qué recomendaciones le podrías dar tú a alguien que escucha este podcast, que es periodista, que está empezando, para que no lo tenga tan difícil? Bueno, al final yo creo que la primera recomendación o el primer consejo es que difícil va a ser, porque al final puede sonar atópico y seguramente lo sea, pero es que lo que vale la pena cuesta Ujú, bastante. Entonces, yo el único consejo que es el que me apliqué a mí al final es trabaja en lo que te gusta o en lo que te apasiona, al menos en las etapas iniciales, porque si tu objetivo es llegar a algo, ujú. donde más horas vas a echar, donde más te vas a dedicar, donde más vas a sacar tu parte buena o tu compromiso, tu trabajo, etcétera, va a ser en algo que te guste. Entonces yo empecé así, empecé a cubrir Premier en un medio digital. Por aquel entonces yo era un enfermo de la Premier, todavía lo soy. Pasa que ya por tiempo y tal no lo consumo tanto, pero bueno, miraba partidos, hacía crónicas, etcétera. Luego seguí también mucho al Barça, primer equipo masculino. Fui a las ruedas de prensa, me pasaba fines de semana enteros trabajando, jornadas casi de lunes a domingo, compaginando con carrera, pero yo creo que fue esa pasión, esas ganas de hacer cosas la que me llevó a dar el salto, porque al final seguramente si me hubiera metido en algo que no me gustaba, pues me hubiera quemado muy rápido. Y luego en mi camino también se dio la casualidad que, bueno, por circunstancias de la vida tuve que trabajar en una tienda de ropa. Ujú. No pasé en esta prueba, o sea, hice la prueba y no me renovaron, pero me sirvió mucho esa experiencia para darme cuenta de que todo lo que estaba construyendo realmente no me disgustaba tanto. ¿Sabes? O sea, al final pasé de quejarme por estar trabajando tanto, por hacer tantas cosas, y ese mes en la tienda de ropa me sirvió para ver que una jornada de 5 horas, por ejemplo, Ujú. que desde fuera pues se me va, son solo 5 horas, se me hacía muy pesada, me quemaba muy rápido y llegaba a casa demasiado cansado. Y entonces, bueno, pues empecé a valorar lo que estaba construyendo y obviamente pues con muchísima paciencia, Ujú. muchísimas rayadas mentales, muchísimas veces de querer dejarlo, porque hubo un momento que prácticamente cada semana quería dejarlo 2 o 3 veces, pero bueno, al final es eso, tira con pasión, con algo que te guste y comprométete con ello y sobre todo probar mucho al final, medio Ujú. digital, podcast, canal de YouTube, todo, ir probando y si no sale, pues al menos es experiencia y conocimiento que vas ganando. Ujú. Sí, sí, sí. Al final yo coincido contigo porque creo que, como te digo, se refleja mucho con el mundo del entrenador y el mundo del fútbol como, pues, como técnico. Y en ese sentido, como tú dices, al ser apasionado, disfrutar también de lo que haces, aunque no tengas remuneración al principio, y también el ser creativo, pues por ejemplo, con lo que tú has dicho, podcast, escribir artículos, tener un blog, en tus redes sociales escribir tus cosas, eso te crea como un portfolio que el día de mañana tú presentas y, oye, mira, no es que simplemente trabajo aquí, sino que aparte he tenido mis proyectos y demás. Eso creo también que es muy importante, ¿no? Que es clave. Es que es bastante clave además porque claro, a mí hice un cambio de mentalidad un día que estaba en casa viendo un partido, no sé partido era, pero estaba delante de la tele y pensé, ¿cómo puede ser que yo esté 90 minutos viendo fútbol? Que seguramente en una hora volveré a ver otro partido. Esta noche veré otro, mañana más. Y no estoy haciendo nada al respecto. O sea, yo podría estar aprovechando mi tiempo sacando algo de este partido. Y entonces, claro, yo de ahí pues entré a Twitter.
Porque entonces ibas comentando los partidos tal y poco a poco te generas una audiencia, una comunidad y vas creciendo y sin darte cuenta, pues ya la gente te va conociendo. Entonces es súper, súper importante. Y sobre todo también el no tener miedo a lo que la gente dirá, ¿no? Al final, ahora, por ejemplo, que hablabas de los entrenadores, que yo convivo pues en el club y en rivales y ves mucha gente muy apasionada, con muchos conocimientos y al final seguramente preguntas remuneraciones y fliparías de lo mal pagados y pagadas que están, pero están ahí, prueban, fallan, pierden muchos partidos y al final el embudo es tremendo para llegar a vivir de ser entrenador o entrenadora de fútbol, ¿no? Pero es eso, o sea, a veces hay que lanzarse y muchas veces o casi siempre pensamos, ¿por qué voy a ser yo el que llega? Bueno, pues alguno tiene que llegar y puede que seas tú, puede que no, pero cuanto más hagas o la calidad de lo que haces sea alta, pues más opciones vas a tener, eso seguro. Sí, al final también un poco es esto que no se sabe, como tú dices, es tirar una vez es tirar dados y yo lo dije hace un par de episodios que muchas veces la suerte es un papel fundamental, el estar en el momento adecuado, en el tiempo, en el lugar adecuado, en el momento adecuado es importantísimo y eso a veces no depende de cosas que tú puedas controlar. Pero siempre que tú hagas todo lo posible, pues, si no lo consigues, pues podrás decir pues, que lo has intentado, que has trabajado y que por ti no ha sido. ¿No? Esto es como Claro, cuando es que estudias, cuando para mí, Nacho, estudias. perdona, te Sí, corto un sí. poco porque es importante esto que has dicho. O sea, lo que tú tienes que hacer es controlar, o sea, centrarte en lo que puedes controlar. Entonces, Ujú. que no llegas, pues obviamente, hay muchas cosas que dependen de factores externos y uno mismo no controla, pero tú al final del día te tienes que ir tranquilo pensando, yo estoy dando el 100% o un Eso 90%, es. pero estoy en ello. Ujú. Eso es. Como un partido. Al Sí, final llega el día del partido, tú, si has trabajado bien durante todo el la temporada, todo el año y demás, afrontas el partido sin ningún remordimiento que hacer en caso de que pierdas. Pues esto es un poco lo mismo. Yo también me lo aplico a mi día a día en el mundo del fútbol y es también una cosa que puede servir a muchos. Vamos ya un poco al grano, vamos al trabajo que tú haces en el Europa. Bueno, primero de todo, porque nos escucha mucha gente de fuera de España. Entonces, sitúa un poco en contexto el Club Sport Europa, que creo que tiene una historia súper larga. ¿Qué haces allí? ¿Cómo es el club? ¿Qué contexto le rodea? Para que la gente sepa de qué estamos hablando. pues a ver, la presentación clásica y la que más atrae el titular es el Club Esportivo Europa es uno de los 10 fundadores de la primera división masculina de fútbol. Entonces, a partir de aquí, pues os podría decir muchísimas cosas, ¿no? Equipo fundado en 1907, muy arraigado a la Vila de Gracia, que es bueno, sé que en Gracia no gusta que se diga barrio, pero para que me entendáis es un barrio de Barcelona, fundado en Sagrada Familia, o sea que al final tiene raíces, muchas raíces en la ciudad de Barcelona. Un club con más de 116 años de historia, que apuesta por unos valores humanos muy fuertes. De hecho, es de los únicos, por no decir creo el único, ahora estoy tirando de memoria, club en España que tiene adoptado en sus estatutos que es antirracista, antimachista, anti-bullying, etcétera, etcétera. Y luego un club también que apuesta por el fútbol femenino. De hecho, su primer equipo femenino está en segunda división. Y poco más, la verdad. Un club que socialmente ha crecido muchísimo en los últimos 5 años, te diría. Un club que tiene una afición fiel y que llena el campo prácticamente cada semana. Y poco más. Creo que me habías preguntado algo más. Ahora no me acuerdo. Me he perdido entre tanta Sí, historia. bueno, que el contexto está perfecto porque cualquier persona que no conociera ya se hace una idea, yo creo, perfecta de cómo es el Club Sport Europa. ¿Tú qué rol tienes dentro de la entidad? Vale, pues mira, al final es difícil ponerle un titular al trabajo que desempeño porque al ser un club pequeño te toca hacer muchas funciones. Pero bueno, diríamos que soy encargado de comunicación. Un poco somos un departamento pequeño, somos 3 personas, dos de perfil comunicativo y otra de diseño gráfico, sumado al perfil de marketing también. Y bueno, pues ahí me encargo un poco de lo que es toda la comunicación digital y a nivel de medios también del club. Entonces, pues mi trabajo va desde redacción de post en redes sociales, elaboración de crónicas para la web, fotografía, vídeo, relación con la prensa, acreditaciones, un poco todo lo que abarca un departamento de comunicación. Entonces, sí que más específicamente
yo cubro la actualidad y el día a día y los partidos del primer equipo femenino, viajando con ellas y en casa también, obviamente. Ya todo esto se le añade también que hago de speaker en los partidos del primer equipo femenino. O sea que a partir de aquí define el rol como tú quieras. Es un poco también lo de siempre en los clubes un poco más humildes, que tenemos que andar un poco como la gente que está ahí de directores de orquesta, ¿no? Sí, De haciendo un poco de todo, echando una mano donde haga falta, ¿no? sí, 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 está Em, claro. yo cuando una de las razones por las que contacté contigo, bueno, vi una publicación tuya en LinkedIn en la que hablabas un poco de cuál había sido tu evolución o la evolución del club de cuando llegaste tú hace 3 temporadas ahora en cuanto a la difusión, a los seguidores, a digamos a todo lo que envuelve las redes sociales. En este sentido, tanto en las redes sociales como en la comunicación general del club, ¿cómo te lo encuentras tú cuando llegas? O sea, ¿tú qué es lo que te encuentras cuando empiezas en esas prácticas que contabas? Y digamos que cómo ha evolucionado y cómo habéis intentado transformar eso hasta el día de hoy. Yo cuando empiezo las prácticas, al final me encuentro con el compañero Ángel Garreta, que lleva más de 20 años en el club y prácticamente digamos que él ha inventado el departamento y lo ha desarrollado hasta el punto que estaba cuando entré yo, que pues ya lo hemos desarrollado de la mano hasta llegar ahora, sumándose bueno, al perfil de marketing que decía, a Xavi y también a Alex, al diseñador gráfico. Entonces, yo cuando llego al final me encuentro un club que está a punto de dar un salto importante a nivel comunicativo porque el femenino por aquel entonces todavía no se cubría de la manera que hay ahora. Entonces, la figura de Ángel, en este caso, de mi compañero, él estaba muy saturado de faena o empezaba a estar muy saturado. Entonces, claro, teniendo en cuenta que solo llevaba una persona, el trabajo que se había hecho hasta entonces era de mucha calidad y también de mucha cantidad, porque ofrecía mucho contenido en redes sociales, pero para mí faltaba poner las pinceladas de lo que debía ser todo este entramado. O sea, era un poco mi idea cuando entré empezó por organizar todos los contenidos. Al final, pues estructurar lo que era un día de partido con su cartel de matchday, su alineación, su descanso final, etcétera, etcétera. Intentar separar un poco los contenidos por redes, es decir, que no todo lo que se publicase en Twitter fuese a Insta, y no todo lo de Insta a Twitter, sino sí que hay algunas cosas más troncales, porque también en un club pequeño al final no es como en un Barça, en un Madrid, en un Atlético, que tú eres corporativo y ya está. O sea, tú también tienes que hacer un poco de medio porque no tienes un entramado mediático que te haga toda esa función, ¿no? Entonces, sí que algunos contenidos son más estructurales, pero bueno, los contenidos más específicos de cada red, pues intentar dividir un poco todo ese contenido. Y luego, en mi caso más personal, también fue dotar al femenino de esta cobertura que ya tenía el masculino, que bueno, a mí no me costó porque soy un friki y enseguida lo intenté igualar y demás. Entonces, pues a partir de ahí, con estas bases más asentadas, ya vino Alex, que fue el diseñador, que también él fue una temporada después, más o menos, que eso nos ayudó a sentar todo esto a nivel de una línea gráfica estructurada y coherente, dotar al club de una imagen corporativa visible y identificable y entonces, bueno, pues eso también nos ayuda muchísimo a integrar a los patrocinadores en toda esta línea. Entonces, bueno, básicamente yo diría que hemos hecho eso. En 3 años hemos sentado las bases de lo que tiene que ser la comunicación de un club que está un poco más arriba que su entorno más inmediato. Al final, con todos mis respetos hacia todos los clubes, ¿no? Pero Europa hace no mucho estaba al mismo nivel que Martinez, Júpiter, Sanz, etcétera, y ahora, por suerte y por el buen trabajo hecho también desde el área deportiva y social, pues el club se codea con otro tipo de clubes. Entonces, la idea es dar ese salto y creo que en 3 años lo hemos conseguido. Ese salto que comentas, que ha sido las redes sociales y la comunicación del club, ¿tú lo has notado o el club lo ha visto reflejado en otros beneficios? Es decir, aumento de masa social, aumento de patrocinadores, no sé, reconocimiento por parte de otros clubes, todo eso, ¿lo has notado realmente? Claro, al final, mira, es complicado decirte hasta qué punto es solo un tema comunicativo de redes Claro. sociales, porque al final también coincide que deportivamente en estos 4 o 5 años es que el club ha dado un paso increíble, ¿no? Al final masculino es verdad que sube a segunda red, baja,
pero es que queda campeón y ahora está luchando por el liderato en segunda federación. El femenino da dos ascensos de categoría, se coloca en segunda división. El filial masculino también está 2 categorías por debajo ahora del masculino. El juvenil femenino también que ha dado muchas alegrías clasificándose para Copas Cataluña y el año pasado quedando subcampeón. Juvenil masculino que ha estado muchos años en División de Honor. Entonces, claro, al final, ¿qué es? O sea, ¿qué tiene Sí. más peso en esto, la comunicación o los resultados deportivos? Claro, yo te diría que es un mix entre las dos cosas. Sí que a nivel de comunicación, pues obviamente que te cuenten lo que está pasando hace que haya más gente que pone el foco. El crecimiento social sí que se ha visto engrandecido por esta tarea comunicativo-deportiva y al final ahora estamos prácticamente rozando los 2.000 socios. Y piensa que yo cuando me hice socio hace 3 años fui el primero del primer boom y debo andar por el 422, algo así. Entonces, para que veas la dimensión que ha cogido Se ha yo, quintuplicado. claro, y luego también pues a nivel de patrocinadores han entrado grandes marcas como Estrella Damm, también tenemos Clinical Remedy detrás, Solfink, este año se ha sumado ISL, o sea que al final estás consiguiendo generar un entorno atractivo y también eso es gracias a la gente para dar este salto de calidad sobre todo en lo deportivo. Obviamente que lo que tú has dicho, el factor deportivo en un equipo de fútbol es lo que más va a pesar a la hora de todo, de Mm. crecimiento, de masa social, de todo. Pero yo también siempre, y a lo mejor no es a los niveles que estés en Europa, pero en niveles de preferente aquí en Madrid, primera regional, clubes de barrio, yo siempre he abogado por aparte de controlar tú las cosas que se cuentan del club, porque das tu versión de lo que está pasando en el club, además de eso, oye, el club también tiene que destacar lo que hace bien y las cosas por ejemplo, hablabas de los valores, que ahora te preguntaré también por ello, cómo influye en el club, pero si tú eres la hostia, aunque hablando mal, eres la hostia en formación, en femenino, en un montón de cosas, pero luego eso no lo cuenta, no trasciende a la gente porque no lo publica, no le das bombo, nadie va a saber que tú Claro. eres. Y hoy en día no existir en las redes sociales implica no existir. Es así, nos guste o no nos guste, es así. Entonces, claro, si no hay una correcta labor de comunicación detrás de cualquier éxito deportivo, siempre yo creo que no vas a llegar a cumplir todo el potencial. Porque yo imagino, ahora me dices tú, pero yo imagino que los patrocinadores se fijan mucho en el número de seguidores, a cuánta gente llega en el Club Sport Europa con su comunicación. Sí, al final los impactos. Eso Tú es. necesitas, o sea, mira, hay una anécdota muy, muy divertida que es que hace, me parece, 2 años entra un patrocinador que es Casa Vicens, que Ujú. es un monumento que hay ahí en Gracia y bastante conocido y demás. Entonces, empiezan por el masculino, el primer año, que es el año que el masculino está en segunda federación. Entonces, uno de lo que firmamos, una de las acciones que firmamos es la jugada a Casa Vicens. Entonces, como la foto del partido, pues Ajá. después de cada partido la jugada a Casa Vicens. Vale, pues claro, yo no me doy cuenta tanto del impacto que tiene esto porque no estaba con el masculino, pero al año siguiente cambian a femenino. Ujú. Entonces, después de cada partido, claro, encima subimos de categoría, pues la jugada a Casa Vicens, la jugada a Casa Vicens. Y entonces, este año, a principio de temporada, había jugadoras que sí, probablemente sin saber lo que era Casa Vicens, te Ujú. preguntaban, oye, la jugada a Casa Vicens este año no se hace. Entonces piensas, claro, esto al final la gente no sabía que era Casa Vicens y gracias a este impacto que puede parecer una tontería, como la foto después de cada partido, pues en una temporada que fue muy positiva para el femenino, a la gente se le queda. Entonces ya generas la duda, oye, ¿qué es Casa Vicens? Entonces al final pues obviamente los patrocinadores están y al final es un poco quebradero de cabeza también cómo darle protagonismo a todos, pero bueno, para eso estamos nosotros, para rompernos la cabeza. También entiendo que, bueno, no sé cómo has comentado que hay un departamento o una persona de marketing, Sí. también eso se cuadra con esa persona. Tampoco quiero que nos metamos mucho en ese terreno porque si todo va bien, vendrá alguien de marketing dentro de poco, en pocas semanas al podcast, que es un tema que también me interesa mucho. Has hablado del contexto tan particular y de los valores tan particulares que tiene la Europa a la hora de pues, antirracismo, antimachismo, antibullying, todo eso. Para mí, un equipo que no transmita sus valores en la comunicación es un equipo que no tiene identidad, que no tiene gracia.
En ese sentido, ¿cómo utilizáis estos valores a la hora de difundir por redes sociales el mensaje que quiere transmitir el Europa? Bueno, al final creo que también hay que ser muy cauteloso a la hora de difundir todo esto Ujú. porque puedes caer muy rápido en el autobombo, ¿sabes? Al final creo que es una Ya. acción, o sea, a mí me parece muy loable y estoy súper de acuerdo con estos valores y que el club se moje, porque al final Ujú. en el mundo que vivimos más hoy en día parece que mojarse está mal visto. Sí. Y es al revés, o sea, al final, para mí la frase de fútbol y política tienen que ir separados, es mentira. O sea, al final, fútbol y política van muy de la mano y hay muchísimas rivalidades futbolísticas que son políticas y casi Sí. que viceversa. Entonces, creo que es importante que el club tenga este mensaje y que el club sea coherente con este Ujú. mensaje. Entonces, más que cómo lo comunica, son las acciones que el club lleva a cabo. Pues, por ejemplo, si hubiese una actitud machista, si hubiese un caso de bullying dentro del club, pues que el club actuase. Ahí es donde diría, somos coherentes con Ajá. lo que estamos transmitiendo. Claro, de cara a la comunicación, vosotros, o sea, yo te puedo decir, pues 50-50 femenino-masculino, por ejemplo. Ujú. O sea, Ujú. obviamente a veces es 60-40 para femenino, otras veces 60-40 para masculino, pero creo que en eso hemos dado un paso muy adelante. Eh, Obviamente también nos sumamos a muchas causas, como por ejemplo el Día Internacional contra la LGTI-fobia, pues Ujú. también nosotros hacemos un post con eso. El tratamiento que le damos a los equipos. Al final nosotros no hacemos lo que hacen muchos clubes de primer equipo femenino A. Es primer equipo femenino, primer equipo masculino, filial femenino. Entonces, sí que son cosas bueno, son detalles, pero las intentamos, o sea, intentamos cuidarlas. Al final también es muy importante que está claro, y estoy de acuerdo contigo, que es como cuando haces una donación, alguien reconocido, famoso, hace una donación y lo publica por todos los sitios. Es un buen gesto, pero se puede interpretar como que es publicidad, ¿no? Claro. Pasaría algo parecido. Pero también es necesario hacerlo porque también demuestra coherencia. Si vosotros promulgáis estos valores y cuando hay una situación, como tú dices, de homofobia o de machismo o de cualquier situación de esas y no levantáis la voz o no lo denunciáis o no participáis en estas acciones, al final estáis diciendo, bueno, sí, muchos valores de tal, pero luego no lo lleváis a cabo, ¿no? Claro, sí, 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 es que está claro. Mira, de hecho el año pasado tuvimos una polémica porque en nuestro filial femenino está jugando una persona que se cambió de género. Antes era, Ajá. era, era mujer y Sí, ahora es creo que lo hombre. Y escuché. entonces, es que recuerdo perfectamente el partido. O Ujú. sea, íbamos ganando 10-0 al descanso y yo de las 3 fotos que había hecho que me parecían buenas, escojo una al azar, digo, la que estéticamente me gusta más. Ujú. Pues era una foto de este chico. Entonces, la publico. Descanso, 10-0. Acaba el partido 23-0. Se nos montó un pollo por esa publicación. Ya. Está jugando un hombre, es que la Europa gana gracias a eso, es que mira, es que no sé qué. Claro, entonces ahí para mí sí que actuamos muy coherente con nuestros valores, porque lo primero que hicimos fue llamar al chico. Oye, ha pasado esto. Me hizo gracia porque el chico no, o sea, ni se había enterado. O sea, se despertó al día siguiente, lo llamamos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Entonces, vale, ¿qué quieres que hagamos? Nosotros queremos emitir un comunicado defendiéndote y diciendo que la Europa va contra esto. ¿Te parece bien? Sí. Perfecto. Nosotros emitimos el comunicado, la Europa, diem no a la transfobia, tal, tal, tal. Ujú. Y entonces luego empieza la ronda de entrevistas. Claro, a partir de esa polémica nos empiezan a llamar medios, pero espectacular. O sea, fue una semana de mucha intensidad y además fue una guarrada porque, ostras, o sea, yo me sentía súper mal porque una cosa que yo había visto normal o sea, podría haber dañado muy fuerte a una persona. Ujú. Y entonces, claro, todas las entrevistas, y dices, vale, calma. Entonces hablamos con él, oye, tenemos estas peticiones de entrevista, hacemos lo que tú quieras. O sea, si tú quieres hablar, quieres defender tu postura, etcétera, adelante. Si tú no quieres, denegamos todo, silencio, tal, tal. Porque para mí era importante, que al final es un caso bastante sensible, preguntar primero a la persona. Entonces, esta persona accede a hacer entrevistas durante la primera semana y hay un momento que nos dice, oye, hasta aquí, no puedo más. Y entonces, a partir de ahí, ya no sean en entrevistas y tal. Entonces, sí que a mí me llegó bueno, gente que había comentado que nosotros esto lo habíamos hecho para ganar notoriedad. Sí. Y gente, o sea, me llegó que lo había dicho gente de otros clubes. Y pensé, wow, o sea, no tenéis ni idea, ni idea, porque al final yo no escogí la foto en ningún momento para exponer a esta persona.
O sea, yo la escogí pensando que era algo, o sea, para mí es que era súper normal y cogí de las 3 fotos la que me gustó más Sí. em, creativamente. Entonces, claro, piensas, no es verdad, pero ya ves, ¿no? No, lo han hecho para ganar notoriedad. No, no, o sea, te cambio toda esta semana de entrevistas y todos los followers que hayamos ganado porque ese momento no se repita. Ujú. Y eso, claro, es que eso te puede perjudicar a la imagen del club. La gente no se da cuenta que es valiente que un deportista, que un club o que alguien relacionado en el mundo del deporte se posicione ante ciertos temas sociales y ciertos temas políticos, porque, bueno, al final todos tenemos una opinión política y en algún momento u otro te va a tocar manejar o te va a tocar posicionarte a favor de una cosa o a favor de o en contra de la cosa. Entonces siempre es intentar actuar acorde con tus valores, acorde con lo que estás defendiendo y con en lo que crees, que entiendo que será algo de todo el club, que cree todo el Claro. club en eso. Claro, es que y al final también que en esto siempre hay mucha palabrería en el sentido de no, pero es que si tú te posicionas vas a perder mucha gente. Yo siempre pienso, digo, el que se vaya o la que se vaya, porque el club está defendiendo valores humanos, o sea, tampoco Sí. estamos, si Ujú. estamos defendiendo valores humanos, que se vaya, no te interesa esa persona a ti en el club. Entonces, muchas veces miras lo que pierdes, pero es que seguramente pierdes muy poco para todo lo que ganas, que al Sí. final es tener un club mucho más sano y mucho más respetuoso. Entonces, para mí, los clubes no tienen que tener miedo. O sea, bueno, claro, si la ideología es muy peligrosa, pues Ujú. obviamente no te va a decir, sal y coméntalo, pero cosas tan básicas, yo no tendría miedo, bueno, no tenemos, de hecho, miedo a promulgarlo. Ese era uno de los temas que te iba a preguntar por ese posicionamiento que hoy en día la sociedad está muy politizada, o sea, está muy polarizada, perdón, Sí, y estás o estás en una opinión y rechazas las demás, o estás en la otra y rechazas el resto. Entonces, parece que decir que sí o no a unas cosas automáticamente te convierte en algo o te hace rechazar lo opuesto. Y lo que tú has dicho, los valores que defendéis vosotros ya no es que me parezcan con los que yo estoy de acuerdo, es que me parece que todo el mundo debería defender eso. Es decir, el claro. machismo, la homofobia y el racismo pues, son cosas que en la sociedad que tenemos hoy en día no tienen cabida. Luego ya la opinión política que tenga sobre, no sé, lo de los agricultores que está pasando ahora, eso ya son otros temas que no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas de derechos humanos Claro. básicas como lo que tú comentabas. Sí, 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 es que está, o sea, ya lo has dicho muy bien. Al final son Ujú. derechos humanos y obviamente pues hay otros temas en los que no te puedes meter porque pues el socio uno pensará de una manera y el Claro, 24 pensará de otra. Pero obviamente. claro, en estas cosas a mí que los 1900 socios y socias sean antirracistas me parece perfecto, la verdad. Ujú. No, o sea, no voy a estar nunca en contra de eso. Es el objetivo incluso. Claro. Eh, Has hablado de polémicas y lo tenía preparado para más adelante, pero ya que lo hemos mencionado, lo meto ahora. ¿Cómo se gestionan estas polémicas? Has hablado un poco bueno, de intentar, sobre todo si es con una persona en concreto, intentar, por supuesto, contar con la opinión de esa persona. Pero, por ejemplo, imagínate, no sé, alguna polémica con publicaciones en redes que pues, pueden ser, a veces se interpretan como humor, pero pueden ser interpretadas como algo que se excede del humor. ¿Cómo se gestiona, o cómo gestionarías tú una polémica? No sé si te ha pasado alguna polémica más desde que estás aquí. Sí, bueno, al final polémicas es que siempre hay, porque al final, tanto internamente, porque hay veces que publicas cosas que a tu propia gente no le gusta, Ujú. claro que también hay veces que no el 100% de lo que se publica viene dado por el departamento de comunicación. O sea, al final a Claro. ti te dicen publica esto y tú tienes que adaptar el mensaje porque te han dado esa orden. Entonces, muchas veces recibes las quejas y dice Europa, ¿esto por qué? ¿O esto por qué? Y dices, es que no, o sea, lo estoy Sí. leyendo yo, pero no me corresponde a mí el darte esa Ujú. explicación, ¿no? Pero al final, mira, este pasado fin de semana que jugamos juvenil a femenino contra la DAM. Nos estamos Ujú. jugando la tercera plaza. Y hay unos padres sentados en el lado contrario a la grada de la Europa, digamos, que no paran, o sea, no callan durante todo el partido de ida también se encararon con un directivo nuestro. A nosotros nos dijeron cosas porque no llevábamos el peto y el árbitro pidió que llevásemos el peto de acreditación. Bueno, cosas así, ¿no? Y durante el partido no callaban, increpando a jugadoras, tal, tal. Entonces, claro, mete una jugadora al gol, el 2-0 creo que fue, o el 1-0, ahora no recuerdo, y se gira a la grada y les manda a callar. Claro, por cómo se desarrolla el partido, por la dureza,
con la que había entrado Dam durante el partido, Europa también, pero bueno, claro, yo en este caso estaba en el bando de Europa. Yo esa foto la pongo digamos, en el post después del partido, pero la pongo, o sea, la tercera foto, ya está. Pues sí, hubo comentarios de, supongo, gente de la DAM diciendo qué vergüenza que el club promueva estos valores. Es un partido caliente, pasa esto, la foto es buenísima, Claro. entonces yo la pongo, pero en ningún momento voy a faltar respeto a la DAM, etcétera, ¿no? Pero polémicas así hay siempre. Luego también, claro, vivimos un proceso electoral hace el 23 de abril era un año que se celebraron las elecciones. Entonces, claro, ahí un bando y otro, era una guerra de tweets y a cada publicación que ponías parecía que ibas a favor de uno. No, somos la comunicación del club y muchas veces ponemos lo que el club nos pide que pongamos. Entonces, bueno, al final estas polémicas muchas veces es optar por el silencio. Al final el silencio muchas veces es la mejor arma, porque ante la frustración y ante los argumentos que no valen, es complicado. O sea, porque hay veces que lees cosas que piensas, no puedo solucionar, esto es un ataque directo, no estás construyendo nada, solo vienes a atacar, no te voy a contestar. Entonces, sí que, por ejemplo, esta política la tenemos muy integrada al tema de intentar responder las cosas que pueden ser dudas de verdad. Por ejemplo, ahora que han salido o la gente puede comprar las entradas para el Hércules Europa, pues si hay alguna duda, oye, ¿dónde puedo comprar las entradas? Contesto. Claro, si hay uno que me dice, es que vaya mierda lo que... No voy a contestar, ¿sabes? Y Entonces, como bueno. has hablado de un tema muy interesante que me parece que es el tema de cuando, bueno, pues cuando el club como institución o alguien, una parte de la directiva, me imagino que será, los que al final mandan, pues quieren transmitir un mensaje con el que a lo mejor, bueno, pues hay gente dentro de la propia estructura del club con la que no está de acuerdo. Esos mensajes, lo has hablado de cuando las elecciones, o por ejemplo, yo conozco community managers que muchas veces han publicado cosas en contra de su voluntad un poco con respecto al árbitro, quejas del árbitro, es que el árbitro nos ha hecho, es que el árbitro tal, y también es un poco para la gente que nos escucha, que está en redes sociales, que los community managers no son los que deciden todo tú lo has dicho, los que se deciden qué contenido publican, ni el tono muchas veces de la comunicación, ¿verdad? Como al final yo entiendo que cuando te transmiten un mensaje que tienes que dar, te dicen el mensaje y tú siempre intentas a lo mejor adaptarlo porque la persona que te lo ha dicho quizá no sepa de comunicación, no tenga herramientas de comunicación y tenga esas carencias, ¿no? Claro, es que aquí depende, hay dos situaciones. Una es en la que junta directiva de turno te envía, o sea, te dice, tienes que publicar esto así. No hay tu Ujú. tía. O sea, va a copiar, pegar. Ahí no tienes poder de decisión y es verdad que a mí me ha pasado, de no estar de acuerdo con lo que se está publicando, pero oye, es una orden de junta y al Sí. final la junta, pues en nuestro caso, la eligen los socios y socias para representar al club, pues lo que diga la junta. Y luego hay veces que pasa eso, tenemos que transmitir esto. ¿Vale? El Ujú. cómo lo transmitimos sí que depende del departamento de comunicación. Y tú, obviamente, como trabajador del club, pues siempre intentas adaptar ese mensaje idealmente a lo que quiere transmitir esa junta. Pero al final la junta cuando entra después de unas elecciones, pues habla contigo y te dice, oye, nuestra estrategia es esta. Vale, Ujú. perfecto. Pues probablemente yo no estaré de acuerdo al 100% con la estrategia. De hecho, van dos juntas directivas desde que estoy y con ninguna he coincidido al 100%. Claro. ¿Sabes? Entonces, ni estoy más a favor ni más en contra. Simplemente, pues como persona, en esto estoy de acuerdo, en esto no. Pero, claro, yo como comunicador dentro del club tengo que pensar, vale, lo que tú me estás diciendo que quieres publicar, acorde a cuál es tu estrategia, yo tengo que hacer ese balance. Y Ujú. ahí, sobre todo, yo tengo que intentar dejar mi opinión, mi valoración a un lado, porque no es la estrategia mía, sino es la de la junta directiva. ¿Sabes? Ujú. Entonces, son estas dos tesituras, una PAM y la otra puedes decidir o tienes poder para modelar ese mensaje. Y luego, pues obviamente hay las cosas que dices tú. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado en un directo de Twitter, en el minuto a minuto, hay una acción de penalti clarísima en contra de la Europa y yo tengo libertad para expresar eso. Sí. O sea, el tuit ese sí que esto lo ha decidido 100% Xavi y Sí. ningún directivo me ha venido a decir nada, simplemente digo, lo pongo. Ujú. Habrá un día seguramente que alguien me diga, tú te has pasado, seguramente, y asumir el error. O sea, al final
que luego la gente se piensa que no piensas en lo que pones. Ostras, yo me miro muchas veces los minutos a minutos de Twitter, me miro las noticias, me miro todo, diciendo, vale, esto lo podría haber hecho así. Me fijo mucho en cómo lo hacen otros clubes. Entonces, nosotros somos los primeros autocríticos con nuestro trabajo, pero bueno, por suerte en Europa las 2 juntas que ha habido nos han dado mucha libertad en esto y la verdad es que es una cosa que se agradece. Eso te iba a decir, porque al final has comentado y es difícil, y me pongo en tu piel cuando hay 2 directivas distintas con unos objetivos y una manera de trabajar distintas, que eso es obvio, tú tienes otras también. Pero claro, ellos entiendo que también te darán como tú has dicho ahora, tu libertad y confiarán en ti para que tú también propongas, oye, mira, yo esto no lo veo del todo, yo lo haría así. O sea, tú también has participado cuando ellos tienen una idea en, oye, esto mejor quizá cambiarlo o darle este enfoque más desenfadado. Porque yo creo que al final, si un club cambia la manera que tiene de comunicar en redes sociales o donde sea, de una junta directiva que está 4 años, de ser un club más desenfadado, un club más informal, un club que está con bromas, que cada vez que hay un meme lo publica, a la siguiente, que es mucho más seria, mucho más respetuosa, una línea mucho más pulcra, entiendo que también eso se puede percibir como un poco de desorden, ¿no? Sí, sí, pasa que es verdad que en ese sentido las 2 juntas con las que yo he convivido es que estoy muy agradecido porque al final sí que conozco casos de mensajes más controlados y es que, o sea, en ese sentido nunca he tenido ningún problema, nunca se me ha puesto en tela de juicio que yo hiciese las cosas de esa manera o porque las estaba haciendo de esa manera. Entonces, eso lo agradezco mucho, porque al Ujú. final tener esa libertad y esa libertad que también es peligrosa, porque es lo que te decía antes, tú te puedes equivocar. Responsabilidad. Claro, entonces ahí tienes que asumir que eres tú quien te estás equivocando, ¿verdad? No, es que la directiva, no, no, perdona, la directiva te está dejando hacer, tú la cagas, tú asumes. Entonces, está bien, pero obviamente pues también hay que asumir. Pero en ese sentido te digo, nosotros súper contentos. Al menos yo hablo por mí, en eso sí que estoy muy cómodo y ojalá las directivas que vengan o si algún día cambio de trabajo, pues tenga esta libertad porque te ayuda muchísimo. Ujú. Pasamos un poco también a algo que me parece muy curioso, porque es un trabajo que nunca se ve, que sois personas que estáis siempre detrás. ¿Cuál es el día a día de alguien de comunicación o de un community manager? ¿Siempre, siempre están ahí? Porque siempre, cuando, yo por ejemplo, lo he dicho muchas veces, soy del Atlético de Madrid y yo sigo al Atlético de Madrid en redes sociales y siempre están en el vestuario, al pie de campo, los entrenamientos, están muy cerca del jugador, pero luego cuando tú ves el partido, ves tal, nunca se les ve. ¿Cómo es el día a día tuyo, tanto durante la semana como el fin de semana? Pues mira, es gracioso porque a veces te encuentras con comentarios en broma, para picarte Sí. es que tú no haces nada durante la semana porque no vienes cada día al campo. Bueno, sí que hago, o sea, ¿sabes? Y de encontrarme gente también que, incluso deportistas, de decir, oye, ¿y esto tal? Esto lo has hecho tú. Pues sí. ¿Y esto también? Sí, sí. ¿Y esto lo hacéis vosotros? Sí. Pues entonces sí que hacéis cosas. Pero claro, al final, en nuestro caso, nos presentamos al entreno o al partido con una cámara de fotos y muchas Ujú. veces, eres el fotógrafo. No, las fotos es una de las 1000 cosas que hago, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este papel porque al final nunca he sido muy fan de la exposición directa. Entonces, sí que, por ejemplo, de pequeño se me daba muy bien hablar delante del público, esas cosas, pero no me molaba. O sea, no, tú sal a hacer esto, vale, no tanto. O sea, yo personalmente estoy muy cómodo en este rol porque eres como el ojo que todo lo ve, pero nadie sabe quién eres. Así Ujú. que es verdad que en un club pequeño, después de 3 años, hay mucha gente que ya te conoce, pero mola porque al final, mientras todo el mundo se está focalizando en la celebración de las jugadoras con la afición, en cómo la jugadora sale del túnel con la jugadora Benjamín saliendo de la mano. Claro, tú estás ahí detrás, lo estás viendo todo mediante insights, mediante las historias en Instagram, ¿sabes? De grabo esto, grabo lo otro, subir al autocar, una jugadora me dice no sé qué, pues venga, broma por aquí, los toques que estaba dando esta jugadora cuando todo el mundo estaba mirando al otro lado, y mola bastante, ¿sabes? Porque al Ujú. final, digamos que eres el ojo que todo lo ve, pero nadie te está viendo a ti. Y Ujú. la verdad, a mí la sensación me gusta bastante. Es al final estar ahí y también poner el foco muchas veces en lo que a la gente se le puede pasar. Yo recuerdo un programa de bueno, que todo el mundo conocerá, que es El Día Después, que tenía una Sí. sección que era lo que el ojo no ve, ¿no? Y ven todas las realidades que suceden a la vez
y que la gente, porque está concentrada en el balón, no sucede. También es un poco contar esas historias, ¿no? Y que la gente se sienta cercana y también empatice con los jugadores, empatice con el trabajo que tienen ellos en el día a día, ¿no? Que esté cerca de eso. Es que para mí esa es la clave, porque al final tú tienes una ventaja, un privilegio respecto a toda la afición, y es que tú estás con jugadores y con jugadoras. Entonces, yo me voy a Coruña con el femenino, soy el único socio de Europa que está viajando con el femenino, realmente. Entonces, yo siempre pienso, ¿qué me gustaría ver a mí o qué me gustaba ver a mí cuando yo era aficionado raso, digamos? Entonces, vale, pues pim, pam, pum, ahora comemos, ahora no sé qué. Y también es lo que decías, ¿no? Te ayuda muchísimo a acercar y a humanizar a jugadores y a jugadoras. Y luego también una cosa que me gusta hacer mucho a mí es cuando hay un gol. Sí, o sea, si estoy solo haciendo fotos, perfecto, celebración y tal. Pero si no, siempre me giro a banquillo, siempre. Porque siempre te encuentras algún matiz, un abrazo, una celebración de rabia. O me acuerdo el año pasado que Andrea Porta, que era nuestra capitana, que ya se ha retirado, que la tía estaba pasando una época mala a nivel de jugar poco, tal, tal, y mete un gol y la tía se tira al suelo y grita al cielo. Y esa foto la tengo captada, o sea, toda la caída al suelo, cómo levanta la cabeza, chilla Qué bueno. y piensas esto. O sea, esto es lo que la gente, quizá el que está arriba de toda la grada, no ve esa emoción. Pero esa emoción captada en una foto, claro, para el que está es brutal. Y para el que viene nuevo o nueva, dice, wow, yo quiero esto. Claro. Yo quiero esta emoción, tal, tal. Entonces, mola bastante. Sí, porque luego también al final, sobre todo a lo mejor a niveles más altos, tendemos a pensar, a deshumanizar a los jugadores, lo hemos dicho, a no ver que son personas que se emocionan, que se enfadan, que se alegran, que sufren, que se lo pasan bien. Y eso es porque solo vemos 90 minutos cuando están en el campo, ni siquiera vemos el descanso, ni siquiera vemos nada, vemos esos 45 y 45. Y todo eso esa labor de estar en el vestuario, de hacer las entrevistas por partido, de todo eso también es algo que acerca mucho a la gente que no tiene tanta facilidad de estar en un vestuario, de estar con los jugadores. También en ese sentido te quiero preguntar, y ya cerramos un poco el tema de Europa, luego te quiero preguntar otras cosas más en cuanto al tema de comunicación. Eh, Entiendo que también cuando los jugadores y jugadoras y técnicos y técnicas de vuestro club, sobre todo en categorías de más mayores, tienen que dar un mensaje, una rueda de prensa, un postpartido o lo que sea. También entiendo que tu labor un poco, tanto en vuestros medios, que son los que podéis controlar, como los que no podéis controlar, tu labor del departamento de comunicaciones, oye, orientar un poco el mensaje por aquí, orientarlo por allí, darles esa serie de consejos, ¿no? Sí, al final, mira, esto es una cosa que al principio no hacía con femenino, porque mediáticamente, por desgracia, cuando entré, estábamos muy lejos de lo que es ahora. Pero sí que es verdad que yo ahora, pues ya sea entrevista post partido con nosotros Ujú. o con medios. O sea, siempre intento ir a jugadora en cuestión o a entrenador o a quien sea y decirle, bueno, vas a hablar del partido, de lo que ha pasado. Yo qué sé, si la victoria es muy mala, haz autocrítica. O sea, obviamente hay que hacer pues no sé, recuerdo que el último partido de 2023, el Dux Logroño nos mete un 1-7. Ujú. Claro, yo cojo a Capitana porque ya sabía que Capitana iba a saber reflejar el mensaje. Pero si coges a una futbolista nueva y dices, mira, nos acaban de meter un 1-7, seguramente es una de las victorias más abultadas de la historia del femenino. Por la situación que podemos caer en descenso, ten cuidado con lo que dices, tal. Entonces, no es tanto capar lo que se dice, sino prevenir de lo que Ujú. puedes, sobre todo la gente, lo que pueden preguntar los periodistas, ¿no? Si te preguntan sobre esto, cuidado, si te preguntan sobre esto otro, tal. Puede ser que imagínate que hay una negociación en curso para hacer un fichaje y el medio lo pregunta. Y si el entrenador habla de ese fichaje, jode la negociación. Bueno, pues tú tienes que decirle, sobre esto no hables. Tira de Ujú. tópico, no sé, di que la dirección deportiva se está encargando del tema. Entonces, sí que en eso, personalmente, yo creo que he crecido mucho como comunicador del prevenir a jugadoras, porque hasta hace no mucho era, ¿qué digo? Y yo, bueno, no sé, di lo que quieras. Entonces, ¿cómo que di Ujú. lo que quieras? Imposible. Entonces empecé a revisar, empecé a hablar con gente del mundo, del mundillo también y, oye, ¿cómo lo hacéis esto? Bueno, pues hazle un esquema rápido. Muchas veces lo que me sirve es, yo diría esto. Ujú. Entonces les haces un esquema de puntos importantes, pim, 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 pim. Entonces muchas veces ellas también te dicen, ¿y esto qué hago?
bueno, pues esto de esta manera. Y Ujú. también es chulo, es una parte chula porque, bueno, obviamente también hay cagadas, como en todo, pero está bien, te sientes bastante profesional haciendo eso, ¿eh? A mí hay un dogma que va mucho con lo que tú has dicho, que la gente dice, no, sé tú mismo, cuando comuniques, cuando vayas a rueda de prensa, sé tú mismo. Y yo lo pienso y digo, uff, es que si yo hubiera sido yo mismo, con algún equipo que he entrenado, cuando perdemos, cuando hemos hecho un mal partido y entro al vestuario, igual me dio a palos con todos o serían ellos a palos conmigo, Claro. porque es que estamos en caliente. Entonces, y tú puedes ser tú mismo cuando estás de manera, te estás controlando tú las emociones, no te están controlando ellas a ti, que en el fútbol es complicado porque el fútbol es un entorno donde las emociones están a flor de piel. Y luego también cuando estás en un entorno que sabes que es seguro, en el sentido de, por ejemplo, hablamos de controlar el mensaje como en vuestros medios. Si Mm. tú al final una jugadora está enfadada después de una derrota en un partido, tú le haces la entrevista post partido y ves que está yendo por mal camino, pues cortas, paras, otra vez, oye, Me ha cambia esto. pasado, ¿eh? Esto me ha Claro, pasado sobre todo para rebajar el nivel de calentura después de un partido o de una acción polémica o lo que sea. Dices, vale, pues fuera de casa, dejo que jugadora se duche, tal, tal. Y cuando salga, antes de subir al autocar, vale, ya está más calmada, vamos a ello. claro, eso Sí, es. sí, sí. Ahí sí que puedes, cuando ya estás controlando un poco más tú, cuando eres tú el que controlas, sí puedes ser tú mismo y decir a lo mejor un día dar un palo o un día alabar a los compañeros, pero cuando los medios te están buscando las cosquillas, los medios no van a editar nada, lo van a poner todo tal cual, incluso si dices una palabra, la van a resaltar, una palabra que se salga un poco del tono, lo van a resaltar, ahí no tienes que ser tú mismo, ahí tienes que tener claro, tener un mensaje, tener un guión en la cabeza de cómo puede ir la charla, las posibles preguntas que te pueden hacer para saber qué respuesta puedes tener. Ahí, por ejemplo, una de las personas que yo admiro mucho en la comunicación es el Cholo Simeone, que para mí es uno que en rueda de prensa controla como quiere. La gente que quiera aprender un poco de comunicación en rueda de prensa, que hoy en día en el fútbol, pues ya entrenando en preferente, en tercera, en juveniles de honor, te hacen entrevistas prácticamente en cada partido. Sí. Poder aprender un poco de esta gente, porque el Cholo nunca dice nada que no quiere decir, todo va acorde con el mensaje, todo va acorde con lo que él transmite, y eso me parece que es muy importante en entrenadores y en jugadores, ¿no? Que sobre todo transmitieron, que luego tú por dentro pienses que menudo cabrones los del equipo porque no sé qué, o el árbitro me ha hecho no sé qué, pero tú por lo menos transmitas eso, ¿no? Claro, y luego también para mí es clave en la línea de lo que estamos hablando, saber diferenciar entre lo que es un medio y lo que es un club. A nivel Ujú. mediático, ¿eh? Eso me refiero. Claro, alguna vez he leído quejas de, pues yo qué sé, no se le hacen preguntas puñentes a jugadores o jugadoras o al entrenador, o las previas cada semana son lo mismo. Y claro, piensas, es que al final tú como club no puedes lanzar según qué mensajes. O también Claro. en los fichajes. No, es que no decís, no comentéis rumores, debe haber una cosa. O sea, somos Club Esportivo Europa, cuenta oficial. No te voy a decir, el Europa está interesado en el punta del Tarrasa, ¿sabes? Sí. Digo, "Uy, ¿cómo te voy a decir eso? Yo te tengo que dar la noticia, no cuando sea, o sea, no cuando se sepa, porque puede ser que, yo qué sé, pues ahora este verano que fichamos a Servetti. Cuando lo fichamos, vale, tal medio dice Servetti ha fichado por el Europa. Ah, el club no lo dice. Bueno, es que el club tiene que esperar a que el contrato esté firmado. Entonces, una vez el contrato está firmado y el jugador ya es jugador propiamente, yo te hago el anuncio oficial. Ujú, Entonces, para mí es súper clave separar entre lo que es comunicación corporativa y ujú. periodismo. O sea, la Claro. comunicación corporativa no es periodismo y aunque es verdad que lo que te decía al principio, a veces tenemos que mover la línea porque tenemos pocos medios y tenemos que informar de más, Ujú, pero es que no dejamos de ser la cuenta oficial del club. Entonces, para mí es muy clave hacer esta separación. ujú. Qué bueno. Ahora quiero que te pongas en el ejercicio de un entrenador o un jugador que todo el tema de la comunicación, las redes sociales, pues le resbala un poco y, pues no lo cuida, no lo trabaja, no tiene unas redes sociales cuidadas o pone cualquier cosa sin pensarlo. ¿Qué le dirías a esa persona para que, a ese profesional del mundo del fútbol o profesional femenino del mundo del fútbol, para que para convencerle un poco de que realmente cuidar la comunicación, cuidar las redes, cuidar el mensaje que se transmite es realmente importante? Bueno, al final, claro, si tú te encuentras con una persona muy terca que no te hace caso, para mí la mejor solución es dejar que publique y Ujú. luego ponerle las críticas. Al final, eso es clave. O sea, si al final, no, no, que sí, que yo controlo, vale, perfecto, publica. Va, 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 va. Toma, mira.
Me vas a hacer caso ahora. Vale. Y luego, claro, en mi caso con el femenino de Europa, me he encontrado hasta este año que las jugadoras empiezan a venir de primera división y han estado en entramados mediáticos más desarrollados. Claro, yo me he encontrado con jugadoras que no sabían, pero porque no lo habían vivido. Ujú. Entonces, sí que pues en ciertas situaciones que se han dado algunos mensajes que o no se tenían que dar, o si se tenían que dar había que ir con cuidado con los tempos, o cómo se expresaban. Claro, yo nunca soy de coartar porque al final sí que es verdad que es tu red social, puedes decir Ujú. lo que quieras, pero sí que me gusta hablar con la gente. Hay un hilo que te has pasado 3 pueblos. Oye, comentemos. Tal, Claro. mi visión, pim, pim, pim. Cosas así. Ujú. Entonces, sí que normalmente me hacen bastante caso y tampoco tenemos jugadoras ni jugadores que en redes sociales sean un desastre. Ujú. Pero sí que es verdad que una cosa que estaría bien implementar en nuestro club, y seguro que muchos lo hacen, es unas formaciones de comunicación a principio de temporada con todo el grupo. Ujú. Pues reunir a todo el equipo en la sala de prensa, en nuestro caso, que es la sala como polivalente, y entonces dar una pequeña formación, ejercicios prácticos, simulaciones de situaciones como la que me estás poniendo ahora. Y entonces a partir de ahí es más fácil educar en ese sentido. O sea, igual no me puedo calentar después de un partido y poner el árbitro es malísimo. No, Ujú. calma. No Ujú. lo pongas tal o esto pasa, recibes una crítica. ¡Guau! Voy a responder. Ch, 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 calma, calma. Y para empezar es un perfil anónimo. Por lo tanto, ni entres, o sea, ni entres. Y sí, bueno, pues Ujú. básicamente sería algo así. Es muy bueno lo que tú has dicho, porque cuántas veces hemos visto fichajes que están hechos para atrás porque el jugador publicó en sus redes hace años que el equipo al que va a fichar es el peor que hay, o que él era, no sé, comentarios despectivos hacia alguien. ¿Cuántas veces hemos visto jugadores que la afición se les echa encima porque pierden un derbi y se van de fiesta y lo publican, o se les pillan, o ponen un comentario en redes sociales, una broma, lo que sea? O sea, al final la gente, y más en los niveles en los que ya estáis en Europa, el primer equipo, que aunque sí es Mm. segunda red, pero tienes 2.000 socios que están ahí Sí, sí, sí. viendo todo, y tienes una repercusión a nivel autonómico, incluso a nivel nacional en ciertos partidos. Yo sé que este partido con el Hércules, no sé cuánta gente, el alcance que va a tener lo que es redes sociales, lo que es el partido en sí, pero un alcance de miles de personas. Sí, sí. En el femenino, segunda división nacional, alcance nacional de los medios y de todo. Entonces la gente tiene que darse cuenta, los jugadores, que aunque no estén ganando millones como Benzema, pero sí que tienen que cuidar la imagen que dan, porque seguramente cualquier jugador que te encuentres sea una bellísima persona, y sea una persona con la que tiene unos valores, es una persona bueno, es una persona con la que te gustaría tomarte un café, pero eso la gente nunca lo va a poder saber, nunca lo va a poder descubrir. Lo que va a llegar es, pues, el tuit que has puesto quejándote del rival, el tuit que no sé qué, no sé cuántos, la foto que has subido fumando cachimba el día antes del partido, ¿no? Ese tipo de cosas que generan polémica y que dañan la imagen de los jugadores. Bueno, y nosotros, porque al final, mira, te voy a contar una anécdota, no sé si la puedo contar, pero bueno, me la voy a jugar un poco. Bueno, o sea, yo venía de ser muy activo en Twitter Ujú. y cuando entré a Europa hasta este año, a raíz de lo que pasó, contestaba mucho y demás. Claro, hay un día que leo de un perfil que yo creía que era un anónimo, porque Ujú. no tenía foto, y hizo una crítica del femenino. Entonces, claro, yo le retuiteo con una foto de la pomada de Mogal. Claro, para mí eso, en el contexto redes, o sea, tampoco es tan ofensivo. Es decir, es la típica broma que se hace tal. Vale, pues resulta que era uno de los socios más antiguos de la Europa. Hostia. ¿Sabes? Entonces, claro, ¿cómo me doy cuenta yo de esto? Me llama instantáneamente el presidente, el actual, y me dice, tío, borra esto ahora mismo y rectifica. Quiero unas disculpas. Digo, pero un momento, ¿qué ha pasado? Digo, si esto no es tan heavy, me dice, se lo has puesto a uno de los socios más antiguos de la Europa. Digo, no me lo puedo creer. Entonces, claro, Cagada. inmediatamente lo borro, me Sí, sí. disculpé y a partir de, y bueno, y el presidente me continuó diciendo, tío, vigila con el uso de las redes porque eres un trabajador del club, hay que ir con mucho cuidado con lo que pones. Y bueno, yo le di un par de vueltas a eso que me dijo y ahora mi visión respecto a redes sociales ha cambiado. Y Claro. obviamente muchos días es que yo soy el primero que el femenino pierde, leo una crítica y pienso, voy a entrar con todo. Y dices, Ujú. calma, calma, o sea, no vale la pena. La gente se está expresando, lo hace libremente.
los que faltan al respeto, yo sí que soy partidario de bloquear. Ujú. ¿Sabes? Porque en ese caso sí que si tú faltas al respeto y cruzas líneas, perfecto, pero tú por dar una opinión negativa, ya está, es tu Sí. opinión, perfecto, y eso. Entonces, claro, yo personalmente me he controlado mucho y me sirve mucho lo que me ha pasado para dar consejos también a jugadores, jugadoras. Cuando Claro. pasa, digo, no, tío, ¿tú qué sabes? No, es que a mí me ha pasado. Yo Claro. también a Visceral, yo también respondía, también recibimos muchos ataques directos al departamento de comunicación. Pero luego piensas, vale, estos ataques, o sea, hay que analizar bien de quién vienen. Ujú. Normalmente viene de gente que no tiene idea de comunicación, Sí, eso es. ¿sabes? Entonces, lo lees y dices, vale, bueno, esto es un lugar en el que cualquiera puede opinar, lo hacen con respeto, están en desacuerdo con mil cosas que pasan, tampoco conocen todo Ujú. lo que hay detrás, pues se queda ahí, en una opinión, ¿sabes? Pero luego hablas con profesionales del mundo de la comunicación o con gente que la toca un poco más y ves que no es así. Ah, esta Claro. crítica no, esta tampoco. Entonces dices, vale, yo, al final me gusta mucho la frase de no aceptes una crítica de que no aceptarías un consejo. Ujú. Entonces, claro, si me está criticando gente que no conoce la comunicación o no es profesional de esto, perfecto, tu opinión, validísima. Y alguna que he leído pienso, guau, tienes razón, esto lo voy a cambiar. Pero Ujú. obviamente le doy menos importancia de la que tiene. Ujú. Al final, mira, yo siempre digo, y a todos los niveles, cuando he tenido un equipo de jugadores, que cuando se ponen el escudo, están representando al equipo en cuestión. Es como si fueras un trabajador, aunque no cobres y seas amateur, pero estás representando al equipo que tienes en el pecho. Obviamente, cuando estás en primera regional o en preferente o en tercera regional, pues no vas a dejar de publicar lo que te dé la gana o hacer lo que te dé la gana porque no tampoco te influye mucho. Hoy estás en este club y mañana estás en el otro. Pero Sí, si tú haces algo como representante del club, en tu caso, trabajador del club o un jugador en activo que está en los equipos, digamos, top o sea, los equipos referencia del club, pues estás representando y cualquier cosa que digas se le puede achacar al club, aunque tu claro. objetivo sea algo personal, es una broma, o sea, incluso defender el club, como te pasó a ti, que tú al final es una defensa al club, pero se te puede tergiversar y te pueden dar la vuelta a todo, ¿no? Nada, es que es un error. O sea, es Ujú. un error porque es lo que dices, ¿no? Al final tú representas al club y más cuando en tu biografía de Twitter, en este caso, pones que eres trabajador de la broma. Claro, Entonces, exactamente. tienes que ir con cuidado y sobre todo, a mí me ayudó mucho mi charla con el presidente para entender que aunque no todas las opiniones fuesen las que a mí me gustaba, yo tenía que respetar esas opiniones. Ujú. Entonces, efectivamente, yo públicamente lo respeto. Obviamente en mi casa pensaré, contigo no estoy de acuerdo, contigo tampoco, tú tienes razón, tú no, pero es algo que me guardo para mí. Y Ujú. entonces, sí que en un club pequeño como es el Europa, es verdad que ahora hemos crecido un montón, pero hay muchas veces que te critica gente que luego te cruzas por el campo. Sí. ¿Sabes? Y dices, ostras, ¿por qué luego no me lo dices a la cara y no lo pones públicamente? Pero al final también parece que, no, es que tú lo haces aposta y mal. No, no, o sea, yo me equivoco como persona, yo me Claro. equivoco. Hay veces seguramente que he hecho crónicas de partido que no se ajustan a la realidad porque he tenido un mal día, porque no he visto bien el partido. Vale, pero, ¿sabes? A mí lo que me jode es públicamente te critico. Bueno, dímelo en el campo, dime, oye, tío, aquí te has equivocado. Si yo te digo, no tienes razón, ponlo públicamente. Claro. Ahora, pocas veces me equivoco y digo, "Uf, ¿qué va? No, no, si soy el primero que se ha equivocado, ¿sabes? Pero Sí. bueno, sí, sí, hay que ir con mucho cuidado. O sea, hay que ir con mucho cuidado y es lo que dices. Cuando te pones el escudo, ahí sí que hay barrera. Estás representando algo y tienes que también ser acorde un poco a lo que hay, Claro, está claro. efectivamente. Ahora te he pedido antes que hicieras el ejercicio de imaginarte pues una persona del mundo del fútbol que tuviera que cuidar la comunicación. Ahora, este ejemplo que te voy a poner seguramente sea mucho más fácil para ti imaginártelo. ¿Qué le dirías a un presidente de un club o a un propietario o un directivo que dice que eso de tener redes sociales o tener redes sociales cuidadas, que es perder el tiempo, que no van a tener a un community manager, no van a pagar a nadie para que lo tenga un poco más profesional? No te hablo a lo mejor obviamente, del fútbol profesional, que entendemos que ahí todos tienen ya una comunicación bastante profesional, pero el típico club de tercera, preferente, regional, que dice, yo no voy a gastar en esto porque no merece la pena. ¿Qué le dirías para cambiarle un poco esa visión? Pues mira, es la gran pelea creo, del sector, porque al final yo no lo he vivido tanto, pero sí que, por ejemplo, mi compañero que lleva 20 muchos años en esto, Ujú. ostras, se llevan muchos halagos de muchos clubes
Y él la respuesta que da siempre es, bueno, pero vosotros ¿qué estáis haciendo en esto? ¿Le estáis apostando? Ah, bueno, claro, pues que a la hora de pagar a alguien para que te haga esto, ya es más difícil. Y en ese sentido, en Europa, yo creo que tenemos que dar las gracias porque a nivel de condiciones y demás, comparando con todo lo que hay en el mismo nivel, yo creo que estamos muy bien cuidados. Globalmente ya no tanto, pero digamos que en donde estamos en el sector, yo diría que a nivel de condiciones y demás somos de lo mejor, y en eso hay que estar muy agradecido, pero es verdad que luego los clubes pues hacen algunos contratos de 12 horas o de 10 horas o de 20 horas y ves que la persona hace lo mismo que nosotros. Claro. Entonces piensas, wow, o sea, un sistema mediático en el que tú dependes de la pasión y las ganas de tus comunicadores es complicado. O sea, es complicado. Y por desgracia hay pocos clubes como el nuestro que, que sepan lo importante que es tener un departamento de comunicación. Entonces, claro, aquí es más difícil que decirle a los clubes o a los directivos. ¿Sabes? Pero al final, si no lo ven, es complicado. Y muchas veces cuando lo ven y saben el precio que tienen que pagar para tener eso, Claro. bueno, entonces no. ¿Sabes? Entonces, yo, hay parte que lo entiendo. O sea, al final no creo que la comunicación sea el departamento principal de ningún club. Al revés, creo que es el último. O sea, al final, ¿qué es más importante? ¿Fichar a un delantero o fichar a un comunicador? Bueno, claro, primero vamos a cerrar al delantero y cuando el delantero lo tenga, que me lo comunique a alguien. Pero bueno, creo que es una figura importante y creo que es un acompañante a todo el crecimiento y que va bien. Entonces yo les diría eso y pondría ejemplos de clubes que lo tienen trabajado, porque igual que nosotros lo tiene Santandreu, lo tiene Tarrasa, que lo hacen muy bien, lo tiene Sardañola, lo tienen en más divisiones, lo tiene Sabadell. En primera división, bueno, Barça no voy a hablar porque es espectacular, Claro. pero los Leganés, Racing, todos estos, el Atlético Baleares, que para mí son referentes, o sea, yo me fijo mucho en lo que hacen, o sea, que al final es súper importante un departamento de comunicación. Fíjate que tú has dicho una cosa que es lo del delantero, que obviamente los equipos cuando, y lo hemos hablado aquí con otros perfiles que han venido, pero cuando llegas a un club, el club tiene X presupuesto, pues voy a destinar todo lo posible a tener unos mejores jugadores que estén mejor pagados, obviamente, y que el equipo pues, crezca a nivel deportivo. Yo creo que a veces hacer sacrificios en el nivel deportivo y no tener un presupuesto tan alto de eso y sin embargo destinarlo, por ejemplo, como hemos hablado aquí en el podcast, al departamento de comunicación, como es tu caso, o al departamento de scouting, o al Mm. departamento de preparación física o médico. O sea, quiero decir, creo que jugarse todas las cartas que tienes en la mano a el crecimiento deportivo, que el club suba categorías y me haga llegar a la primera división, creo que es un crecimiento que no se va a conseguir del todo y creo que muchas veces el crecimiento del club en otras áreas puede hacer que crezca más a nivel deportivo. Me explico. Yo, por ejemplo, si tuviera que responder a la pregunta que yo te he hecho, yo les diría que muchas veces los patrocinadores se fijan en un club que esté bien cuidado las redes sociales. Si yo soy el equipo de mi barrio, que está en preferente aquí de Madrid, no tiene a nadie que gestione las redes sociales, no existen, o es el típico señor que es el primo de alguien que pone 4 resultados y ya está. Si tú lo profesionalizas dentro de un ámbito que se entienda, tener un chaval, pagarle pues un poquillo, ¿no? Y que haga unas tardes y ya está. Y tú lo profesionalizas, pues vas a llegar a más público y eso va a hacer que las clínicas del barrio, la tienda del barrio, te patrocine a ti Claro. y te puede dar dinero, que tú a lo mejor luego puedes emplear en el primer equipo, ¿no? O Claro, o por sea, poner que, un que ejemplo. es curioso porque al final parece que la mentalidad es no gasto en esto, o sea, no tiro dinero Sí, aquí, pero lo que no ven muchos dirigentes y muchos directivos es que es al revés. O sea, tú igual inviertes 500 y el retorno es de 2000 porque claro. te entran 7 patrocinadores, o bueno, 7 o 5 o 4, o eso, tú estás cobrando, yo qué sé, 5.000 euros de tu partida de socios y al año siguiente o en 5 años tú cobras 8.000. Y Claro, dices, guau, y yo me he gastado 500, vale, pues me voy a gastar 500 más. O a claro. esta persona le voy a subir a jornada completa, le ficho a otro. Ujú. Claro, esto al final nosotros, sin ser la estructura que somos, no podríamos, o sea, seguro, seguro, y tanto nosotros como el diseñador y como el de marketing. O sea, si no hay Ujú. nadie que se va a buscar patrocinadores, no sale. Y si no hay Ujú. alguien como el de marketing que nos aprieta para que los tengamos en cuenta, no sale. Entonces, es súper clave, o sea, es súper clave. Y parece eso, que es
malgastar el dinero y es al revés. Yo creo que es inversión. A largo plazo es inversión. Totalmente. Te voy a poner un ejemplo de tu máximo rival, de San Andreu, que también yo me fijo mucho en eso porque me gusta, porque me llama la atención y tienen una buena comunicación también. Y de hecho hay una cosa que me gusta mucho que han hecho ellos este año, es la equipación del primer equipo. Me parece muy bonita. O sea, a nivel estético, obviamente, pues los colores son Bueno, los me colores. van a matar, pero a mí también me gusta mucho. Sí, obviamente, es como yo soy del Atleti y si el Madrid hace una equipación bonita, pues lo diré. Pero me llama mucho la atención que apuesten por el diseño y eso conlleva unos gastos, conlleva un diseñador, conlleva el pago de las equipaciones, o sea, es decir, conlleva un gasto mayor, pero yo estoy seguro, no lo sé, habría que preguntárselo a alguien de San Andreu, pero yo estoy seguro de que han conseguido vender un montón de camisetas y un montón de merchandising en el club y ha salido rentable esa inversión que han hecho inicialmente. Sí, sí, y San Andreu, bueno, o sea, lo hago público porque no tengo problemas. O sea, yo me llevo muy bien con los de comunicación de ahí y yo analizo mucho, comparo con nosotros. Ujú, Y, por ejemplo, a nivel de diseño me parece que nosotros lo hacemos mejor, pero ujú. a nivel de mensaje, o sea, ellos con muy poco transmiten muchísimo. Y eso me encanta porque necesitan, o sea, ellos necesitan muy poco para enganchar a mucha gente. Ya. Entonces, me parece espectacular que con poco hacen un montón y Ujú. sacan mucho, o sea, exprimen mucho lo que es temas redes y demás. Y con el tema Meiva se vio. Es que fue, bueno, para empezar, que firmaran por Meiva, te lo juro, creo, tendría que buscar el mensaje, pero abría a uno de los de comunicación de Sandro y les dije, tío, vaya bomba. Vaya Sí. bomba habéis sacado aquí. Encima, vídeo de presentación, foto, sesión de fotos espectacular, la Sí, muy camiseta chulo. que. Bueno, las dos camisetas, de hecho, son brutales. La ropa de entrenamiento también es chulísima. Luego también este toque de retro que le da ser el Ujú. Santander o ser el Europa, ¿sabes? Entonces, Sí. ya, a mí me pareció espectacular. Y desde aquí, o sea, yo no tengo problemas en alabar públicamente la comunicación de San Andreu porque creo que lo hacen bien. En muchos aspectos lo hacen diferente a nosotros, que Ujú. no significa que sea mejor ni peor, pero brutal, Ujú. brutal. Y obviamente, pues nos fijamos en lo que hacen ellos, nos fijamos en todos los equipos de la categoría, igual que nos fijamos en los de arriba. O sea, al Ujú. final, es que cuando las cosas se hacen bien, se tiene que reconocer. Y para mí, que cuantos más clubes, digamos, nos peleen a Europa y a Santandreu en el tema comunicativo, mejor, porque significará que más desarrollado está. Ujú. Y yo lo vivo en mis carnes. Yo sigo equipos de fútbol que ni me van ni me vienen en el sentido de que yo soy de Madrid, a lo mejor sigo a uno que está en Cantabria o que está en Barcelona, y lo sigo porque me parece atractiva su propuesta de redes sociales. Y porque yo veo, por ejemplo, que subís vosotros una foto del Europa con el estadio lleno de, no sé qué capacidad tendrá, pero el estadio lleno o en un derby y hacéis una publicación diferente o el San Andreu que hace tal, y digo, pues voy a seguirles porque me llama la atención lo Claro. que hacen, te acerca un poco a eso. Y tú lo has dicho, Baleares, ¿tú qué tienes que ver con Baleares? No, pero es que te fijas porque te gusta el Atlético Baleares, la comunicación que tiene, o el Racing de Santander, ¿no? Todo ese Es que tipo es de cosas. tontería, pero yo, por ejemplo, o sea, sí que es verdad que hace 2 años nos enfrentamos en Nacional contra ellas, ostras, yo cada semana, o sea, cada Ujú. semana, domingo, llego a casa después de haber trabajado tal, y resultados de fútbol o lo que sea, Atlético Baleares. Y entonces piensas, hostia, ¿cómo? Si tú realmente no te ata nada. Bueno, porque un día vi en redes sociales el contenido, los vídeos, que los hacen muy bien, tal, y pensé, oye, pues me mola mucho este club. Entonces Ujú. ya cada semana, y a veces los compañeros en el curro me hacen la broma de, tú habéis perdido esta semana. ¿Cómo que? ¿Qué dices? No, el Baleares. Digo, sí, bueno. ¿Sabes? Pero que es importante. Además, es importante también para poner el nombre del club en boca de todo el mundo, porque eso, que tú que eres de Madrid, pues si vas a la Europa, dirás, "Oye, yo no sé seguramente ni ubicarlo en el mapa, pero sé quién es el Europa, Sí, sí, ¿sabes? Y sí. eso, A clave. la gente, hay mucha gente que le gusta conocer historias, que le gusta conocer clubes y hay clubes con historias buenísimas, hay clubes con cosas que hacen chulísimas también a nivel de merchandising, a nivel de equipaciones, a nivel de audiovisual, que no se conoce. Bueno, los hay que molan mucho, pero los hay que también tienen historias muy buenas y no se conocen. Claro. Y en ese sentido, yo descubro mucho todavía por gente de YouTube que hace vídeos, como por ejemplo el referente que era Rafael Scritch, que lo hacía Sí. muy bien y lo hacía ahora lo hacen Dazón. Ojalá lo traiga. Vino Miguel Quintana y tengo la esperanza de que venga también Rafa, porque me encantaría. Y eso no es que venga un tío un día y te grabe un documental de YouTube, no, es que, o un documental de la plataforma que sea, es que tú también lo transmitas y tú des Claro. publicidad y bombo. Nadie sabe a lo mejor que en Europa
o la gente joven no sabe que el Europa es uno de los fundadores de la liga si el propio Europa no lo dice. No, no, está claro. A ver, con perdón y respeto a todo el mundo, pero no lo va a decir Mundo Deportivo, que está súper centrado en el Barça, o Diario Sport, o incluso TV3. Entonces, y luego me parece interesante lo que dices, porque al final, el año pasado que estábamos en tercera, con el diseñador gráfico, nos parábamos a analizar cada rival contra el que jugábamos. Era como, a ver qué hacen. Me acuerdo, por ejemplo, el Tona. Tona que está, no sé si me equivocaré ahora mucho, está cerca de Vic. Ostras, la propuesta de redes de diseño gráfico pensabas muy currado. La Unión Esportiva Vic, que está en Giga Elite, que es donde está nuestro filial, también se le ocurre muchísimo. Eh, Athletic Lleida a nivel de redes, que conozco también al community manager. O sea, es que realmente hay vida más allá del Rubí. Hay vida más allá de Primera División y la verdad que hay clubes que lo están haciendo muy bien y con muy pocos recursos, que eso también habla súper bien de los profesionales que están delante de estos departamentos y mola. O sea, a mí me gusta mucho y aprender y ver, pues yo qué sé, pues el San Andreu graba muchos vídeos de goles. Vale, pues yo en el derby, que estábamos los dos, mi compañero y yo, vino el diseñador gráfico a hacer fotos, tal, pensé, bueno, pues voy a coger el móvil y voy a imitar lo que hace San Andreu, porque igual funciona muy bien. Pues el reel del gol de Slava del 2-3, 100.000 reproducciones. Ya ves. ¿Sabes? Entonces, bueno, te has copiado. Bueno, claro, pero es que todo el mundo se copia. ¿Sabes? Y para mí la clave es darle tu esencia. Pero obviamente tú ves un diseño de alineación y te piensas, vale. Ves otro y dices, vale. Y igual el que tú elaboras es una copia de esos dos. ¿Eso es malo? No. Es inspiración, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final vas haciendo, pero también así. Está claro que hoy en día ya, o sea, inventar, innovar es muy complicado. Obviamente hay muchas Sí. cosas en las que se puede hacer con habiendo pues, 20 equipos en el primera, otros 22 en segunda y otros 40 en primera ref, tiene gente profesional dedicada a Claro. ello y un buen departamento, es muy complicado hacer algo que no hayan hecho ellos, ¿no? Pero siempre al final le das tu toque y es lo que hablábamos antes del contexto de Europa. El contexto de Europa de fundador, de esos valores que tiene, del barrio en el que está, de la historia que tiene, no la tienen otros equipos. Entonces Claro. ahí es donde tienes que dar un poco tu toque y tu pincelada de lo que es el Europa en cada publicación. Sí, sí, tal cual. Y luego también o sea, es más fácil copiar a los de arriba que tienen estructuras que les permiten innovar Claro. que no desde abajo, porque al final desde abajo, pues sí, claro, yo podría hacer vídeos de los partidos, obviamente, pero ¿qué quito? Fotos, quito minuto a minuto de Twitter, Claro. quito speakers, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que a veces cuesta un poquito más desde abajo, pero es eso, cada club le da su toque, hay clubes que le destinan más atención quizá a los retos, otros como nosotros que cubren más lo que es fútbol base. Cada uno le da su toque y creo que también eso es lo mágico, ¿no? Ujú. Vamos a ir ya terminando con el podcast, con las últimas preguntas. Hay una que has hablado antes un poco de ello, que son las estrategias que hay que tener en cada red. Has comentado que no se siguen las mismas estrategias por Instagram, que en Twitter y demás. Primero Sí. quiero preguntarte en qué redes hoy en día tiene que estar un equipo de fútbol, un club de fútbol, y luego también o sea, cómo de diferente es cada una de las redes principales que conocemos. Pues mira, yo te diría sí o sí ahora mismo TikTok, y aquí me voy a poner un poco, me voy a echar un tiro al pie porque nosotros nos está costando. Yo llevo un par de años pensando en estrategia plausible para lo que somos como departamento y nos cuesta, pero creo que el crecimiento orgánico de TikTok es Muy espectacular y te viral. da, te da mucha facilidad y te da facilidad para crear contenido, digamos, fuera del prisma de lo que es resultados, cosa más seria. ¿Sabes? Entonces, creo que TikTok, para mí Insta, clave, o sea, Ujú. absolutamente clave porque es donde gráficamente puedes desarrollarte más. Y en nuestro caso, que le damos mucha potencia a lo que es fotografía, vídeo, tenemos que estar. Tenemos Ujú. que estar. Y entonces te diría, si eres un club más grande, YouTube me parece también una buena plataforma para atraer comunidad. Y Twitter. O sea, te diría que estas cuatro son las más importantes. Entonces, a partir de aquí, claro, nosotros, por ejemplo, en Twitter desarrollamos una estrategia más de noticias, o sea, Ujú. como más serio, más formal, acompañado con fotografía vídeo. Entonces, pero sí que todos tienen un toque más formal. Luego en Instagram le damos mucha importancia a las historias, cada vez más. En desplazamientos de partido, por ejemplo,
Yo con el femenino creo un montón de contenido en historias que solo están historias. Hay gente que me dice, es que no está en Twitter. Bueno, en Twitter igual te pongo cómo llegamos al estadio, pero subir al bus, estamos comiendo, no sé, hubo un día que puse, adivina, solo respuestas incorrectas, ¿dónde estamos yendo? ¿Sabes? Para que la gente participara un poco. Entonces, en Instagram tiene ese aire más desenfadado, ¿sabes? Sí, Más de poder hacer broma incluso y tal, porque en Twitter también están nuestros socios más mayores. Y claro. obviamente el lenguaje es diferente. En Instagram tienes más libertad. Y así te vas a TikTok, pues seguramente yo hago cosas en TikTok que algún socio diría, "Y esto lo hace la Europa, vaya broma". Y te lo respeto porque obviamente no es de tu generación. De hecho, a mí me cuesta. O sea, mi hermano muchas veces me dice, tío, es que eres muy boomer. Y nos llevamos 3 años de diferencia, tío. Y dices, Sí, ¿cómo? sí, sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, esta es un poco la estrategia, pero creo que es clave. Creo que es clave. Yo, por ejemplo, como yo mismo como usuario, yo tengo Twitter y en Twitter ves una versión pues más divulgativa y más Claro. pues soltar mis ideas. En Instagram lo tengo para mi uso personal y TikTok no tengo. Entonces, a lo que voy es que tú tienes que llegar a todo el mundo, tienes Claro. que llegar a la gente mayor y tienes que llegar a los niños del barrio que quieren apuntarse a un club o que quieren ser parte de Europa o que no conocen la historia de Europa. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues con los chavales más jóvenes a TikTok, gente de mediana edad, entre los 20, no sé, hasta los 50 incluso, Instagram, y en Twitter también habrá esa gente, pero quizás un poco un público incluso más mayor, más serio. También Instagram, por ejemplo, te genera mucha interacción porque te dan muchos me Claro. gustas, hay mucho compartida, hay mucha cosa. Claro, cada uno no vale con tener la misma línea en todas las redes. Como tú has hecho eso de TikTok en la comparación con Twitter, pues es que solamente es la manera de hacerlo, yo Claro. creo. Es que de hecho, si yo me imagino algo que ponemos en TikTok, en Twitter, Claro. me vienen a la cabeza críticas. De decir, Sí, ¿pero sí. qué mierda de contenido? Y dices, bueno, no es una mierda, es que no es tu tipo de contenido. Claro. O sea, ¿sabes? Hemos recibido alguna crítica de personas que, pues, por ejemplo, una revista que editamos del club, Ujú. que es trimestral, ¿vale? Pues había un contenido que soltó, vaya mierda de contenido, que era, no me acuerdo qué era, pero vale, es que este contenido en concreto dentro de esta revista no va dirigido a ti. Sí, Va dirigido a un chaval de la base que la coja y diga, ¡guau, qué chulo! ya ves. Igual la entrevista en profundidad, ese chaval de la base no se la lee. Dice, Ujú. esto es muy largo. Bueno, pues esa diferenciación y esa segmentación de contenidos eh, es la clave para atraer de todos lados. O había un socio un día que hablando con él me decía, tío, es que, ¿por qué esto lo publicáis en Twitter y en Insta, no? O Ujú. al revés, digo, bueno, porque ¿verdad que el minuto a minuto no lo haces en Insta? Claro. Por ejemplo, o verdad que un vídeo largo, según cómo no lo cuelgas en Insta, bueno, pues es que es esa diferenciación de plataformas y muchas veces te preguntan por qué diferenciar entre plataformas. Bueno, porque cada plataforma también se destina a un uso diferente. O sea, en Ujú. TikTok no vas a colgar imágenes super top. ¿Por O qué? que haya Porque que son vídeos. leer, o que haya que. Claro, entonces al principio sí que teníamos problemas, era un quebradero de cabeza porque era como, por ejemplo, en Insta, ¿cómo sintetizas toda la información? Bueno, pues que igual no tienes que sintetizar la información. Es igual Ujú. es que la información te tiene que ir a Twitter Claro. directamente. Entonces, cada plataforma te da unas herramientas y unas características con las que tú tienes que jugar. Y tienes Ujú. que jugar sabiendo cuáles son tus límites. Entonces, yo sé que Twitter no permite ciertos registros, sé que mi gente o mi público más mayor está ahí, pues obviamente hay cosas, no te va a poner un POF cuando sales de fiesta y te emborrachas, ¿sabes? La gente Sí, dirá, sí, pero sí. que se ha bebido el CM de la Europa, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. es que hay que separar, seguro. Ujú. Ahora, te quiero preguntar, no sé si esto lo hacéis o no, pero bueno, por si a lo mejor no lo hacéis, quizás lo veas como una idea interesante. Cuando llega alguien de fuera al club, sobre todo hablamos de gente del primer equipo, tanto Sí. técnicos o del femenino como jugadoras, como técnicas, Mm. ¿hacéis algún tipo de formación o algún tipo de explicación de, oye, tú vienes a lo mejor lo has dicho tú, del Cerdanyola o de otro equipo y vienes aquí a Europa, tienes que saber que tu máximo rival es el San Andreu, con lo cual, ojito con eso, tienes que saber que somos un club muy antiguo, tienes que saber que nuestro perfil de socios tal, ¿hacéis ese tipo digamos, aclimatación del jugador en cuanto a la comunicación? Pues mira, de manera formal no lo hacemos y es una cosa en la que estamos trabajando, que es un tema que salió a principios de esta temporada, de la Ujú. necesidad aparte de hacer la formación de comunicación que te decía antes, un poco de
de poner en... Es como sería dar un dossier y decirte, toma, esto es el Europa, empápate de esto. Claro, Claro. hay mucha parte de aclimatación que la hacen los capitanes o Ujú. jugadores que llevan muchos años. Al final, que tu máximo rival es Santandreu, que el Europa es un club histórico, que se te va a llenar el campo cada fin de semana. Pues lo primero es que hay fichajes que ya vienen por eso. Hay Ya, gente que claro. viene pensando, guau, a mí me han hablado muy bien del público. Y hay jugadoras en femenino que venían y decían, oye, me han hablado de locos del Sardeña, pero es que cuando lo he visto he flipado. Bueno, Ya. pues esto es Europa, ¿sabes? Pero sí que es verdad que a nivel comunicativo sí que lo estamos trabajando, porque es clave. O sea, al final sí que nosotros no tenemos las condiciones de trabajo profesionales en el sentido de que cuesta mucho reunir a la plantilla un día y poder hacer una formación porque pues muchos vienen de currar o tienen entreno y se tienen que ir a buscar al niño al cole. Las de femenino vienen muy tarde porque el entreno es muy tarde, claro, a las 10 de la noche. Lo que quieren es irse a casa, que al día siguiente trabajan. Entonces, sí que tenemos que encontrar ese espacio y ese equilibrio para poderlo hacerlo bien, pero es una iniciativa que estamos trabajando porque es clave. Ujú. Es que es clave y más a nivel que está creciendo el club. Yo sí me pongo en la tesitura de cualquier empresa que no tenga que ver con el mundo del fútbol, pero cualquier empresa que tenga cierto renombre o cierto reconocimiento, cuando llegas a la empresa hay una etapa que es formación, y es decir, Sí, aprender los valores de la empresa, cómo trabaja, cuál es su historia, la cultura, todo eso. Me parece también en un deporte que tiene tanta repercusión y que la gente también se lo toma tanto a lo personal, que sepa, pues por ejemplo, lo hablaba Monchi, que yo he escuchado mucho a Monchi y he leído mm, mucho a Monchi, que cuando llegaba un jugador fichaban a un jugador del Sevilla, le decían, oye, no te compres nada verde. Pero es que parece que claro, eres del Betis. Si no te compres un claro. coche verde, no te compres unas botas verdes. Creo que incluso al revés, Van der Vaart, el Betis le hizo firmar una cláusula de que no podía llevar botas rojas, porque Van der Vaart creo que llevaba botas rojas. Bueno, pues ese tipo de cosas que parecen tonterías, pero que luego siempre hay un aficionado, siempre hay un usuario que dice, ay, mira este, que parece que es un madridista, que este es un sevillista, o es... Entonces eso, oye, que es una cosa también a tener en cuenta, ¿no? Claro. No, y además, Nacho, que estás en un club en la Europa, que hay mucha gente que es solo de la Europa. O sea Sí. que al final sí que es verdad que en estas categorías te sueles encontrar que los clubes son segunda opción de mucha gente, pero por historia, por cultura, por valores, por arraigamiento a la vida de Gracia, lo que sea, hay mucha gente que solo es de la Europa. Bueno, me pasa a mí. O sea, yo toda la vida de pequeño había sido de un club, tal, me desencanté de eso, me encontré en la Europa y yo lo digo a la gente, ¿de qué equipo eres? Bueno, de la Europa. No, me gusta mucho el Arsenal, obviamente. O sea, Sí. no sé por qué, pero hay algo con el Arsenal. Pero mi equipo, mi único club es el Europa. Ujú. Y la gente esto muchas veces dice, no, pero de primera, ¿de quién eres? No, no, no. No soy de primera, soy de la Europa, ¿sabes? Entonces, Sí. claro, en clubes en el que el sentimiento está tan arraigado es muy difícil. O sea, no es como irte a cualquier club y decir, bueno, pues eso, me pongo unas botas rojas. No. O sea, tú aquí vigila con lo que pones porque hay mucha gente que si no te lo va a tirar en cara. Claro, claro, claro. Eso es bonito también, ¿eh? Jugar, o sea, estar en este tipo de equipos es algo muy bonito. Es Sí, responsabilidad, como tú decías en las redes sociales, pero también es bonito. Por último, correcto. siempre hago una pregunta, bueno, no digo siempre porque muchas veces se me olvida, pero hoy la voy a hacer y es una pregunta que he hecho bastante. ¿Cómo te ves tú a nivel laboral, a nivel personal y también un poco el Europa? ¿Cómo ves la comunicación en las redes de Europa y tú en tu vida personal de aquí a un tiempo? Pues mira, a nivel de redes y comunicación de Europa, creo que los que estamos ahora hemos sentado las bases mínimas de lo que tiene que ser la comunicación de este club a partir de ahora. O sea, creo que si mañana yo me voy y viene otra persona, no debería cambiar mucho porque mis compañeros ya saben lo que hay que hacer o ya tienen esas bases. Si se va el de diseño, si se va mi compañero, si se va el de marketing, creo que hemos trabajado bien el arraigar ese pensamiento de que la comunicación es esto. Entonces Ujú. creo que es una cosa muy difícil de conseguir, pero claro, por ejemplo, en el femenino hace 3 años, si le preguntas a una jugadora que salía qué tiene que ser la comunicación de Europa y le preguntas ahora, la respuesta es diferente. Y para Ujú. mí eso es bastante clave. Entonces, claro, yo a nivel personal, yo es lo que te he dicho antes, creo que el Europa, bueno, no creo, va a ser mi equipo siempre. O sea, yo esté donde esté, voy a ser del Europa y si la vida me lo permite, seguiré yendo a Nou Sardegna a ver los partidos. Eh, pero es verdad que laboralmente tengo otra perspectiva de lo que Ujú. es el club y eso es lógico. Sí. Obviamente, pues siendo joven
esta ha sido la primera experiencia o está siendo la primera experiencia, pues alargarla lo máximo posible, dando el máximo, intentando hacer subir esto lo máximo posible, pero bueno, obviamente no cerrando puertas a retos que puedan venir. Pero bueno, yo me quedo con que el europeísmo ha arraigado en mí profundamente. De hecho, si te enseñase aquí los cuadros que tengo, son de la Europa los dos. Y para mí eso es lo que trasciende. O sea, es que al final, pues, como cantan los escapulats, que pasan los años, pasa la gente, pero es que lo que queda es el Europa. Y ese sentimiento. Y eso para mí es súper clave. Eso es muy bonito. Obviamente, que esto no es una despedida, pero que todo el mundo sabe que al final es muy complicado hoy en día estar siempre en un mismo puesto de trabajo, estar siempre en un mismo club. Y sobre todo porque, bueno, ojalá el Europa siga creciendo, lleguéis a un nivel profesional. Yo imagino que eso sería para ti lo ideal, estar en un nivel profesional de primera o segunda división con el Europa y poder ser parte de eso. Pero bueno, también cada uno pues, es lógico que tiene ambición, tiene motivación. Y ojalá esto que tú estás haciendo, que es un periodista metido dentro de un club, que es algo que ya se empieza a ver mucho más, sea algo más normal y sea una salida para la gente que estudia periodismo, que diga, me puedo entrar en un club y dedicarme a esto. Claro, es que al final es otra ventana de oportunidad y lógicamente, a ver, o sea, al final, si yo hago balance, no sé por qué no he tenido muchas más experiencias, pero es el mejor trabajo del mundo. O sea, o sea, trabajar en casa, en tu Sí. casa, siguiendo lo tuyo, porque al final es que Europa es casa, ¿no? Y tener esa sensación de estar trabajando para tu club, a mí me parece espectacular, pero claro, es lo que dices, al final, pues los años pasan, seguramente tus perspectivas de vida sean otras, necesites más dinero también para llevarlo a cabo. Y claro, una cosa no, o sea, sí que los caminos se tienen que separar en ese sentido, pero también creo que es lo bonito, ¿no? O sea, al final tú le dejas todo lo que sabes al club, el club queda marcado en ti y, ostras, ojalá la persona que venga o las 3 personas del departamento que vengan en 15 años se Ujú, sientan esto igual y lo hagan 3 veces mejor, ujú, ¿sabes? Y eso, y ojalá ahí pues o llegamos a profesionales o el club consiga tener una estructura para mantener un departamento un pelín más top y digas, guau, es que cuando yo trabajaba aquí esto ni me lo imaginaba. Vale, perfecto, o sea, me sirve, ¿sabes? ujú. Y al final, siempre también lo digo, yo el día que me vaya intentaré sumar desde fuera, al departamento y todo, yo qué sé, igual me voy a otra empresa, aprendo muchísimo, digo, guau, pues esto lo podrían aplicar. Oye, el que esté tú, intenta aplicar esto. Ujú. ¿Sabes? Al final, Sí. también entre todos los socios y socias, que por suerte somos los propietarios del club, pues también podemos sumar granito de arena y hacerlo grande desde fuera. Ujú. Xavi, hemos llegado al final de la charla. Ha sido, la verdad, un placer y súper interesante desde mi punto de vista el poder conocer este trabajo que yo ya te digo, siempre me ha gustado, siempre me he fijado inconscientemente en las redes. Oye, mira qué buena idea han tenido estos, o qué publicación más chula, o qué diseño tiene este equipo, o qué valores transmite este equipo. Siempre ha sido una cosa que me he fijado a nivel personal. Creo que a mucha gente le va a servir también este podcast para reflexionar que es muy importante la comunicación y aquí nos siguen muchos entrenadores y muchos jugadores que a lo mejor no están cuidando ese aspecto que puede ser diferencial. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas venido aquí, tu disposición, tu apertura y te deseo la mejor de las suertes. Pues Nacho, un placer absoluto. Agradecerte a ti por la invitación. Es la primera vez que me invitan a un podcast para hablar de mi trabajo y la verdad es que muy guay. Se me ha hecho corta esta hora y media, entonces agradecido. Y nada, cualquier persona que nos haya escuchado, que tenga cualquier duda o que le podamos ayudar en lo que sea, pues obviamente abiertos a ayudar a todo el mundo y nada, pues gracias a ti, tío. Pues nada, chicos, nos despedimos para la semana que viene. Estoy gestionando nuevos perfiles, nueva gente, algunos incluso perfiles que no han venido por aquí por el podcast, como es el caso de Xavi, como es el caso de la gente que va a venir en las próximas semanas. Agradeceros siempre el apoyo, estar ahí, dar el cariño, el seguimiento, la participación, siempre lo digo, pero porque me siento de verdad muy agradecido y el podcast crece cada semana y crece cada mes y para mí es un orgullo verlo y me llena mucho que algo que yo he creado y que hago con todo mi cariño, pues se devuelva. Así que un saludo para todos y nos vemos en la siguiente semana.